Shabbat Shalom, hermanos. Bueno, como ya algunos pues se habrán dado cuenta, bueno, desde ayer el pastor está ausente por una situación familiar. Tuvimos una pérdida en la familia y bueno, él se encuentra pues acompañando a nuestros familiares junto con su esposa y nuestras hermanas. Entonces es por eso que hoy no se encuentra y fue algo ahora sí que pues no contábamos con esto y fue algo que sucedió el día de ayer. Pues por esa razón ellos tuvieron que salir de la ciudad ayer por la tarde y es por eso que hoy no se encuentra con nosotros. Les pedimos de sus oraciones. Falleció el papá de nuestra hermana Claudia, entonces pues para que ustedes estén orando por resignación, por consuelo y toda la bendición que requerimos del Padre pues en estas circunstancias difíciles. Entonces pues les pedimos por sus oraciones por nuestra hermana Claudia y pues es por eso que el día de hoy estoy aquí para hacer un repaso de lo que hemos venido estudiando en la semana. Esto pues no va a ser propiamente una predicación, pero el pastor me pidió que repasáramos lo que hemos visto durante toda la semana e hiciéramos algunos comentarios importantes, algunas enseñanzas. Entonces pues les voy a pedir que abran su Biblia en la parasha de esta semana. Estuvimos estudiando la porción que lleva por nombre Toldot. Muy bien, la palabra hebrea es Toldot o Toledot, como aparece en otras enseñanzas. ¿Y qué significa esta palabra Toldot? ¿Alguien lo recuerda? La porción comienza en Bereshit, esto es Génesis capítulo 25, en el verso 19. ¿Qué significa la palabra Toldot? ¿Alguien sabe? Historias, sí, pudiera ser, pero historias propiamente, ¿vale? Generaciones, muy bien, ¿alguien más? Generaciones, o también algunas versiones traducen descendientes o descendencia. Generaciones descendientes, esto es Toldot. Para recordar que, bueno, aquí en nuestra comunidad llevamos un programa anual de estudio de las Sagradas Escrituras y este programa está dividido en porciones y cada porción tiene un nombre y usamos el nombre hebreo y pues también el nombre en español. ¿De dónde toma la porción su nombre? Lo toma de la primera palabra que aparece pues en la porción. Entonces en este caso, ¿qué nos dice Génesis 25, 19? Y esta es la historia. Ok, esta es la historia. ¿Otra versión? Aquí está la historia. Aquí está la historia de qué. De Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra versión? Estos son los descendientes. Estos son los descendientes. Muy bien. Entonces vamos a encontrar generaciones, descendientes o quizá historia, pero no una historia general. Cuando aparece historia en algunas versiones es porque se refiere a la historia de una descendencia, de una genealogía. Entonces, descendientes o generaciones son buenas traducciones de la palabra Toldot. Entonces, nuevamente, en el hebreo, el lenguaje original en que fueron escritas las Santas Escrituras, y es por eso que vamos a ver la referencia en el hebreo, la primera palabra que aparece en este verso es Toldot, y es por eso que esta porción lleva por nombre Toldot. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué encontramos en esta porción que va desde el capítulo 25 hasta el capítulo 28? Bueno, encontramos principalmente
la historia, como nos dice ahí, de los descendientes de Isaac. Entonces, aquí quizá la mayoría sabe que Isaac tuvo ¿cuántos hijos, hermanos? Tuvo dos hijos. Entonces, nos dicen las escrituras aquí, en el verso 19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Nos reafirma que el padre de Isaac, ¿quién fue? Abraham. Entonces recordemos que estamos estudiando el primer libro de las escrituras, Génesis, Bereshit, y hemos venido ya estudiando varias historias y entre ellas la de Abraham. En la porción anterior, Abraham muere y es sepultado, y en esta porción pues continúa esa historia de esa familia con el hijo de Abraham, que fue Isaac. Entonces es lo que nos dice ahí: Abraham, Isaac y luego los hijos de Isaac. En los versos 20 y 21 nos encontramos con que la esposa de Isaac, cuyo nombre era, ¿cuál es el nombre de la esposa de Isaac? Rivka, o como se traduce en versiones al español, Rebeca. Entonces Rivka era estéril. Nos encontramos en los primeros versos nuevamente este problema, que el Eterno está levantando un pueblo y prometió desde el patriarca Abraham que la bendición se iba a extender a través de las generaciones, y para eso obviamente pues se necesitan hijos. Entonces nuevamente, al igual que Sara, Rebeca también era estéril, y esto, como el pastor nos explicó en la semana, pues era una prueba de fe para los patriarcas en donde ellos tenían que perseverar. ¿Alguien sabe cuántos años estuvo Isaac y Rebeca orando por tener hijos? No, 20 años que ya pues ellos se habían casado y no habían tenido todavía hijos. Entonces, pues hay un paréntesis ahí de 20 años entre donde nos dice que Isaac oró y donde en el verso 20, en el mismo verso 21 nos dice que Rebeca pues concibió. Y este tema podríamos llamarlo un conflicto que trasciende, o la guerra trascendental entre dos hermanos. Y ahorita vamos a ver cómo este conflicto, que inició pues miles de años atrás, hasta el día de hoy pues va a tener una importancia hasta nuestros días. Pero primeramente vamos a hacer un repaso de lo que estudiamos esta semana. Y bueno, en el verso número 22 vemos el inicio de este conflicto. Dice el verso 22: y los hijos luchaban dentro de ella. Entonces, ¿dónde comienza esta guerra o este conflicto? Desde el vientre. Dice las escrituras que en el vientre de Rebeca ya se sentía como estos, porque fueron dos, no concibió solamente uno, sino que ella iba a concebir mellizos o gemelos. Entonces, en su vientre los dos hijos estaban luchando, y al punto que Rebeca dijo, verso 22, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh, y le respondió Yahweh: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Entonces, en el verso 22 y 23 vemos el inicio de esta guerra o de este conflicto entre dos hermanos, que inicia en el vientre, y que la razón es que dentro de Rebeca cada uno de esos niños representaba a una nación o a un pueblo, donde uno iba a ser mayor y otro iba a ser el menor. Y dice el verso 24 que cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en el vientre, y salió el primero. ¿Y quién fue el primero, hermanos? Esaú. Esa en hebreo, ¿qué significa? Algo así como velludo. ¿Por qué? Porque el mismo verso
llamaron su nombre Esab. Y después salió su hermano. Entonces el primero fue Esab y el segundo fue su hermano y le pusieron por nombre Jacob en hebreo, Jacob en las versiones al español, Jacob y Esaú y Jacob y Esab. Así se conoce. Bueno, estos fueron sus nombres. ¿Y qué significa el nombre de Jacob? Usurpador, suplantador. Y si vamos a las raíces de la palabra Jacob, aparecen las palabras mano y talón. Entonces también se puede significar el que, ahora sí que como que el que venía tomado con la mano del talón. Y nos dice precisamente que cuando nace Jacob, ¿cómo venía? Agarrado del talón de Esab. Por eso es su nombre Ya y Jacob, que es talón, y la Yud, que ya sabemos simboliza la mano y de la palabra Ya. Bueno, entonces puede ser literalmente el que viene tomado del talón con su mano, o como también lo han dicho, suplantador. Entonces aquí están los dos hijos y quienes van a escribir la historia de la descendencia de Isaac. Por eso esta parashá, decíamos, se llama Toldot, generaciones. Entonces ahí están los descendientes, Esab y Jacob, que desde el vientre pues ya había una guerra y esta guerra va a continuar durante su crecimiento. Vemos entonces que cuando ellos eran niños y empezaron a crecer, el verso número 27 nos describe cómo era Esab. ¿Cómo era Esab, hermanos? ¿Qué dicen sus versiones? Verso 27. Un cazador habilidoso. Ok, un cazador habilidoso. ¿Qué más? Nada más. Hombre de monte. ¿Hombre de qué? De monte. Hombre de monte, cazador habilidoso. Muy bien, un hombre de campo, dicen otras versiones. Entonces, ese era Esab, el que nació primero, velludo, pelirrojo y un hombre que le gustaba andar fuera de su casa, digamos, en la calle, como decimos ahorita. Entonces, a él le gustaba andar cazando y era más como que libre. Y si vamos a los escritos de la teología hebrea o a los midrashim, por ejemplo, pues se habla más que no le gustaba solamente andar de cacería, sino más bien teniendo comportamientos que iban en contra aunque no había aún las escrituras todavía, pero en contra de la voluntad del Eterno, y eso lo vamos a comentar más adelante. Entonces ahí tenemos la descripción de Esab y en el mismo verso nos describe a Jacob. ¿Cómo era Jacob, hermanos? Hombre sin culpa, dice, ok. Hombre quieto, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo dicen las versiones? Ahí en el verso 27. Pero Jacob era varón quieto, íntegro, recto, perfecto, completo, que habitaba en tiendas. Ok, la razón por la que esa trae más palabras es porque está explicando el significado de la palabra que aparece en hebreo. La mayoría de las traducciones ponen quieto, pero la palabra hebrea, y si ustedes quieren ir después a las escrituras en hebreo, es la palabra tam, que más que quieto, la mejor traducción sería íntegro, recto, completo, más que quieto. Entonces, fíjense, desde este verso ya está haciendo como que una comparativa. Dice, Esab era así, pero Jacob, entonces está haciendo una comparativa de que como si Jacob fuera totalmente opuesto o diferente. Pero Jacob era íntegro, completo, recto, como es la palabra tam en hebreo, y como algunas versiones traducen quieto, o como dijo Sergio, sin culpa. Entonces, por eso les decían, el contraste ahí es la palabra tam, la palabra íntegro. Entonces, pero Jacob era íntegro. ¿Quiere esto decir que Esab no era íntegro? Pues esa
escritura que Isaac se encariñó con quién? Con Esaú, con el que había nacido primero. Le tomó como un cariño especial. Y Rivka, ¿con quién? Con Jacob. Muy bien. Entonces, continuamos ahí en el verso número 29 y nos dice que un día Jacob preparó pues un guisado rojo, dicen las escrituras hebreas, un guisado rojo, y dice que Esaú volvió cansado, exhausto, y bueno, aquí no vamos a entrar en detalles, pero pues los midrashim dicen que no era porque vinieran de trabajar, sino que más bien pues venía de cometer pues ciertos pecados. Pero bueno, vamos a pegarnos a lo que está aquí y decir que Esaú llegó y Jacob estaba preparando un guisado. Y aquí pues ya vemos o nos adentramos en lo que va a ser un conflicto por la primogenitura. Entonces el conflicto, ya lo vimos, inició en el vientre y luego se extiende cuando ya son más grandes y hay un conflicto por la primogenitura. Y dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Y nos dicen las escrituras en ese verso 30 que el nombre de Esaú fue cambiado a ¿cómo? Edom, que significa rojo. ¿Okay? Guarden ese dato ahí en su mente. Bueno, Edom, que significa rojo, que viene del color rojo en hebreo, y pues le fue cambiado su nombre y vamos a ver que se le siguió conociendo con ese sobrenombre por las generaciones y hasta el día de hoy. ¿Okay? Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. En hebreo es la palabra Bejorá. Véndeme tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la Bejorá? Ese fue el argumento que Esaú pues presentó para acceder a venderle la primogenitura a Jacob. Otra vez, verso 32 dice: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la Bejorá, primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces ahí hubo un conflicto por la primogenitura, pero Esaú accede a vendérsela a su hermano Jacob. Ahora bien, ¿qué era la primogenitura o por qué era tan importante o es tan importante en las Sagradas Escrituras el tema de la primogenitura? ¿Todos sabemos qué es la primogenitura? ¿Sí? A ver, ¿quién me puede decir? Sí, lo más sencillo posible. El primero, el que nace primero. Muchos entendemos que la primogenitura era el que nace primero. Entonces, ¿a quién le correspondía? Pues a Esaú. Ya lo dijimos, fue el que nació primero, por segundos, pero nació primero. Entonces, a él le correspondía. Pero la primogenitura también llevaba, pues, beneficios y responsabilidades. Entre estos beneficios, nos explicaba el pastor en la semana, uno de ellos era, digamos, económico, porque podías tomar, si así lo requerías, una doble porción de la herencia. Entonces tenía esto, pero lo más importante de la primogenitura, como nos explicó el pastor, no era tanto el dinero, sino más bien, o la herencia, sino más bien era una responsabilidad espiritual, porque el primogénito tenía la responsabilidad de ser el sacerdote de su casa. Él iba a ser el que, pues, tuviera ahora sí que este oficio. En la teología hebrea, el ser primogénito te daba dos beneficios, o tú podías tener dos oficios. Uno de ellos, el de sacerdote, y otro de ellos, la monarquía. En caso de que pues tu línea fuera la línea de descendencia del rey.
guarden también esto en su mente. Al ser primogénito podía ser sacerdote principalmente y en los casos que aplicara la monarquía. Te hacías acreedor a estos dos oficios. Pero lo más importante era el poder ser el sacerdote, el que iba a guiar a sus hermanos y a su casa en el sentido espiritual. Entonces era una responsabilidad importante. Y entonces pues Esab accede a vender su primogenitura y de ahí nos vamos a pasar al capítulo número 27, donde el conflicto ahora va a ser ya no por la primogenitura, bueno, está relacionado, pero ahí se nos habla del conflicto por una bendición de su padre Isaac. Y dice el verso 27:1, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, se debilitaron quedando sin vista, y llamó a Esab su hijo mayor, y él le dijo, hijo mío, y él le respondió, y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Y bueno, ahí ya le da las instrucciones, le dice, prepara, ve a cazar y tráeme un animalito para que me prepares un guisado y yo me lo voy a comer, y después de que coma te voy a dar mi bendición. Entonces, bueno, así lo hizo Isaac y se va a buscar este animalito para poder preparar el guisado a su padre. Entonces, ¿quién escuchó? Escuchó Rebeca, la madre, y le dice este plan, o le presenta un plan a Jacob, y le dice, mira, ven, yo escuché que tu padre le dijo a Esab que hiciera esto y que le iba a dar la bendición, pero tú tráeme un animalito de los que tenemos aquí, el guisado lo hago yo, y tú se lo llevas rapidito para que coma y te bendiga. Y entonces Jacob le dice, pues yo no estoy velludo, se va a dar cuenta, y bueno, ahí hacen todo el plan, y le dice, no, te vas a poner la piel de un animalito, y ya, pues cuando te toque, y vas a traer ese olor a campo, entonces te va a reconocer. Y bueno, hacen todo este plan, y entonces Jacob se presenta ante su padre, y pues le trae el guisado, y le pregunta, cuando llega, se acerca a su padre, verso 23, y dice, y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esab, pero la voz era la voz de Jacob. Entonces dijo, pues las manos son de Esaú, pero la voz es de Jacob. Y le dice, ¿eres tú mi hijo Esab? Y Jacob le dice, yo soy. Y le dice, bueno, pues entonces dame la comida, y comieron, y se acercó, y lo besó, y entonces lo bendijo con esta bendición. Elohim, pues, te dé del rocío de los shamayim y de las grosuras de la tierra, o riquezas de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé dueño para tus ají, hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito el que te maldijere, y bendito el que te bendijere. Y bueno, notamos en esta bendición que hace Isaac a Jacob, pues algunas similitudes en la bendición que él ya había recibido anteriormente, pues de su padre Abraham y del Eterno, porque estas palabras de que el que te bendiga será bendito y el que te maldiga será maldito, pues fueron también dichas desde el patriarca Abraham. Entonces le está extendiendo la bendición de
a mí, padre mío? Y él le dijo, pues ya vino tu hermano y tomó tu bendición. Entonces, Esab dice, ¿no has guardado una bendición para mí? E Isaac le dice, yo ya lo puse por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos. Ya lo he provisto de trigo y de vino que te voy a dar a ti, hijo mío. Y Esab le dice, ¿no tienes una sola bendición para mí? Y bueno, lo bendice con estas palabras. He aquí será tu habitación en riquezas de Jarez. También le está bendiciendo con riquezas de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Pero aquí está el cambio. A Jacob ya le había dicho que él iba a ser señor sobre sus hermanos, y a Esab le está diciendo, por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tus cerviz. Entonces aquí están las dos bendiciones. Esab, como decíamos, también obtuvo su bendición de riqueza, y lo vemos, lo vamos a ver más adelante, donde Esab también tenía ganado y riquezas y tierras, y se formó un imperio de sus descendientes. Pero la diferencia está en que Jacob iba a ser pues señor sobre sus hermanos, y Esab ahora sí que es como una bendición de supervivencia, porque le dice que por la espada va a vivir y va a servir a su hermano. Entonces aquí vemos un conflicto entre sus hermanos por la bendición. Y pues también estamos haciendo un resumen de la parasha de la semana. Ahora bien, lo que vemos aquí, este conflicto del que ya platicamos, vamos a recalcar pues algunos puntos importantes. El primero es que esta guerra o este conflicto que sucedió entre los hermanos es un conflicto que también puede estar sucediendo o que sucede dentro de nosotros. ¿Cómo es eso? Bueno, Jacob y Esaú están representando dos cosas. Uno es el lado físico, el lado material, el lado terrenal, y el otro es lo espiritual. Sabemos que aquí nos movemos en dos planos, en el físico y en el espiritual. Entonces ellos están representando estos dos terrenos. ¿Quién creen que está representando el plano físico o material? Esaú. Y Jacob el espiritual. Vamos a recapitular nuevamente lo que veíamos de las descripciones que se hacen de ambos. Del capítulo 25, verso 27. Dice que Esaú era un cazador muy hábil, y ya dijimos que por el contrario se dice de Jacob que él era íntegro y que habitaba en tiendas o carpas. En tiendas o carpas. ¿Mande? Hogareño. Bueno, algunos han dicho, es que era hogareño, le gustaba estar en la casa, pues en la carpa. Pero también otros estudiosos, rabinos, dicen que en estas carpas o en estas tiendas, ¿qué creen que se hacía? Pues hablar acerca del Eterno, adorar al Eterno. Entonces por eso él habitaba en carpas, y por eso dice que él era íntegro, recto y habitaba en carpas. Sería como que extraño decir, él era íntegro y recto y por eso era hogareño, como no hace mucho sentido como traduce. Pero entendiéndolo así, pues sí tiene más sentido. Él era íntegro, era recto y habitaba en carpas o en lugares donde se adoraba al Todopoderoso. Mientras que Esaú no se preocupaba mucho por eso. Él era más de andar, como ya dijimos, en la cacería, en el campo. Era un hombre rudo, un hombre fuerte, que probablemente tenía conflictos. Les digo, en los Midrash o en los escritos de Torah oral se habla de conflictos que él tuvo. Entonces
las descripciones. Pero también hay otra cosa importante. ¿Y ustedes creen realmente que la primogenitura se podía vender? ¿Qué piensan? ¿Realmente Jacob compró la primogenitura con ese guisado? No. Bueno, vamos por ejemplo a pensar o adelantarnos un poquito más en otra primogenitura por la que hubo conflicto ya con los hijos de Jacob. ¿Quién fue el primogénito de Jacob? Rubén. Y les dije hace rato que la tradición pues hebrea, los escritos hebreos, lo importante de la primogenitura era que podías tener dos oficios, el de sacerdote y el de monarquía, el de rey, ¿ok? Entonces, ¿Rubén fue sacerdote? No. ¿Rubén fue rey? Entonces, ¿quién fue el hijo de Jacob que obtuvo el oficio de sacerdote? Leví, los levitas. ¿Y quién fue el que obtuvo el oficio de rey? Judá. ¿Ok? Entonces no fue ni Rubén ni tampoco Simeón, porque participó en el pecado de la matanza cuando sucedió lo de Leví. Entonces ninguno de ellos dos, ni Rubén tampoco, porque también cometió un pecado. Entonces, ¿por qué razón realmente se pierde la primogenitura? Por desobediencia. No fue por el plato de como dicen lentejas o guisado rojo, no fue por eso, sino más bien por la desobediencia de Esab es que él pierde la primogenitura. Y vemos, para comprobar esto, que antes, mucho antes de que sucediera esto de la bendición y de que Isaac no bendijera a Jacob, vamos a ir al capítulo 26, que está ahí, entre el 25 y el 27, al verso 34. Al verso 34. Antes de que suceda esto de la bendición, esto está antes, esto sucedió antes. Dice el verso 34, ¿ya lo tienen? Y cuando Esab era de 40 años, tomó por mujer a Judith Bat Beri Eteo y a Basemar, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Entonces, antes de que sucediera lo de la bendición, donde pues muy probablemente a lo mejor Esaú pudiera haber obtenido la bendición, pero antes de eso está que Esab ya había tomado mujeres de las que ellos sabían perfectamente que no podían tomar. El pastor nos explicó también en las parashas anteriores que desde Abraham no quiso que Isaac tomara esposa pues de ahí, de las cananeas o de las que estaban ahí. ¿Por qué? Pues principalmente por una cuestión de moralidad, de la moralidad que había ahí y sobre todo de un pecado que el Eterno aborrece y que se encuentra en los mandamientos 1 y 2, el más importante. Esto es el pecado de la idolatría. Las mujeres de ahí eran muy idólatras y sobre todo pues la moral que había ahí. Por eso el Eterno, que tenía en mente pues formar un pueblo santo que fuera luz para el resto de las naciones, no quería que tomaran mujeres de ahí. Entonces ellos eran los que estaban iniciando este proyecto. Era muy importante que ellos pues buscaran una mujer que tuviera ciertas características, porque de esto dependía en gran manera que las generaciones, que las toldot, como se llama esta porción, pues pudieran cumplir con estas instrucciones que el Eterno tenía pues para este pueblo. Entonces, por eso tan importante esto, y vemos que desde antes de que perdiera la bendición, él ya había tomado mujeres idólatras, no una, o sea, varias, y posteriormente cuando se enoja, porque sabemos que al final de la historia Rebeca le dice a Jacob que huya, porque Esaú lo quiere matar. Entonces, y la instrucción específica que le da es que busque mujer allá donde lo mandó, ¿verdad? Con su familia, con su tío Labán. Esa es la
importante que le da, y allá vas a encontrar esposa. Y dicen las escrituras que Esaú dijo, es que a mis padres no les gusta de plano, o sea, no les gusta que tome mujeres de aquí, pues déjame agarrar otras. Y tomó otras mujeres de ahí, que eran idólatras también. Entonces, es por eso que estos personajes están representando el plano físico y el plano espiritual. Y sobre todo también por lo que les comentaba, que la primogenitura, la responsabilidad y el privilegio más importante era el ser cohen, el ser sacerdote. Entonces, pues imagínense qué tipo de sacerdote iba a ser Esaú, y imagínense que entonces la línea viene por Esaú y los descendientes fueran de Esaú, pues no hubiera podido continuar este plan del Eterno, seguramente, con personas así, con esa moral. Y los escritos rabínicos dicen que Jacob, que era un hombre íntegro, precisamente pensó en eso. Y que él como que se inventó ahí que la primogenitura pues realmente se podía vender. Porque él dijo, oye, pues qué reputación va a tener la familia, o cómo va a continuar este proyecto pues del Todopoderoso con las conductas de Esab. Entonces él se preocupó por eso y por eso hizo esto. Es la explicación que dan. Pudiéramos creer que sí o no, pero lo que nos dicen la escritura y posteriormente los profetas Abías, e incluso el que es la conclusión de esta semana, que es el profeta Malaquías, dice que a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces esto lo está diciendo el Eterno. Entonces seguramente había muchas cosas más que eran desagradables a los ojos del Todopoderoso en Esaú, y es por eso que él pierde su primogenitura. No por el guisado, no por esto, sino por su desobediencia a las instrucciones del Eterno. Y pues como les comentaba, esta lucha física y espiritual existe también en nosotros. Nuestro cuerpo, como bien describe Rav Shaul, quiere hacer lo malo, aunque nuestro espíritu a veces quiere hacer lo bueno, quiere obedecer los mandatos del Eterno. Dice Rav Shaul, mi carne, ¿verdad?, me llama al pecado. Y es algo que ha existido pues desde Adán y hasta nuestros días. Entonces en nosotros existe esta lucha. Sabemos que tenemos en nosotros el Yetzer Hara, que es la inclinación al mal. Y está en nosotros ahora sí, el poder alimentar más la parte espiritual, y que la lucha, ese conflicto que hubo entre dos hermanos y que hay también dentro de nosotros, pues nosotros somos bastante responsables de quién va a ser el que triunfe, quién va a ser el que gane dentro de nosotros. Si vamos a inclinarnos por el lado espiritual, por lo que verdaderamente importa, por la tarea que hace un sacerdote, porque ustedes saben que las escrituras dicen que hemos sido llamados a ser pues linaje escogido y sacerdotes del Altísimo. Entonces pues ya nosotros decidimos si estamos cumpliendo verdaderamente pues con ese oficio de guiar a otros, de enseñar a otros, de santificarnos constantemente, estarnos limpiando y apartarnos del pecado, o dejamos que gane Esaú, el espíritu de Esaú en nosotros. Entonces ese conflicto puede ser representado en cada uno de nosotros, y ese conflicto que existió entre dos hermanos también puede, se extiende a lo largo de los tiempos, porque la historia o la guerra no terminó ahí. Y las escrituras nos dicen que posteriormente los descendientes de Esab fueron llamados como edomitas, y si ustedes tienen la oportunidad, para eso se lo van a llevar de tarea, investigar más acerca de los descendientes de Edom a lo largo de todas las escrituras. Incluso yo estaba leyendo pues varias teorías, estudios, donde gente realmente se pone así a hacer estudios muy detallados, muy dedicados, y viene a relacionarse hasta pues con imperios que han dominado recientemente, como de Alemania o
hermano Jacob, representando a Israel, y pues del Todopoderoso. Entonces ha sido una imagen de Edom a lo largo del tiempo de una oposición a Israel y al Eterno. Entonces ahí pues se opusieron, y también nos dice el profeta Abdías, que es una profecía totalmente dedicada a Edom, que otra cosa que ellos hicieron es que cuando fueron llevados cautivos por otros imperios, ellos se alegraron, no los ayudaron, las tierras que ellos dejaron ahí o las propiedades que dejaron se las adueñaron. Entonces la profecía de Abdías es muy dura. Pues no era el hijo de la promesa, la primogenitura se la lleva la línea de Isaac. Pero bueno, de alguna forma ellos, que también fueron pueblos que han estado en conflicto pues durante toda la historia, pero de alguna forma ellos no eran de la misma madre. Pero Jacob y Esab eran de la misma madre y del mismo padre, nacieron juntos, eran mellizos o gemelos. Entonces, a pesar de ello, pues se convirtieron en enemigos, quienes se opusieron y se han, pues no los ayudaron, como vimos, se alegraron de las cosas de los imperios que conquistaron a los israelitas. Y esto, pues les digo, existe, ahí está registrado en las escrituras, son varios profetas, les decía, Abdías, Malaquías, Isaías, como lo hemos visto en la clase de Buenas Nuevas, que hablan en contra de Edom y del castigo que ellos pues van a recibir. Y es de esta forma como vemos que el conflicto trascendió el tiempo, y podemos verlo de una forma histórica en lo que tenemos aquí escrito, pero también se extiende esa profecía hasta nuestros días, y ustedes pueden también investigar mucho más, pero desde hace muchos siglos atrás, propiamente desde la destrucción del segundo templo, los judíos comenzaron a llamar al imperio romano Edom, porque dicen que hay muchas similitudes entre ambos. Hay algunos, y bueno, son muchos historiadores los que dicen que de donde vienen los romanos son precisamente de descendientes de Edom. Se mencionan algunos nombres incluso de hombres descendientes de Edom que vinieron a ser como emperadores, no recuerdo bien la palabra, pero como dirigentes de Roma. Nadie puede decir como que a ciencia cierta el origen preciso de los romanos. Hay otros argumentos como que a los romanos, por ejemplo, Rab Shaul, son a los que más les hacen hincapié, que aunque tengas sangre o vengas de ese linaje, lo más importante pues es la obediencia a los mandamientos. Hay varios argumentos por los cuales se cree que los romanos o el imperio romano pudiera tener sus bases en descendientes de Edom. Ninguna está 100% comprobada, así que no lo vamos a asegurar aquí, pero si usted quiere investigar a detalle y a profundidad, pues sería algo muy bueno. Pero lo que sí es cierto es que en la mayoría de las fuentes de escritos, de midrash, de rabinos, desde la segunda destrucción del templo se les comenzó a llamar al imperio romano Edom, rojo, relacionado con la sangre, por los sanguinarios que fueron pues los romanos. Entonces esto todo usted lo puede comprobar, se va a encontrar muchos estudios de fuentes judías, de historiadores, donde hablan acerca de esto. En cualquier página que usted acceda, ahí va a ver que para los judíos Edom es sinónimo de Roma, propiamente el imperio que les hizo mucho daño. Pero posteriormente sabemos que Roma se apoderó de la religión, se apoderó del personaje o del Mesías y lo transformaron en un personaje diferente, le dieron características romanas, se apoderaron de las escrituras,
Entonces, ya para los judíos pues ortodoxos, Roma no solamente es el imperio romano que existió y que les hizo mucho daño, que los oprimió e hizo pues cosas terribles, sino que para ellos Roma o Edom también está relacionado con pues el sistema religioso que existe hoy en día. Los que son muy ortodoxos, ellos dicen, nos hicieron daño siendo sanguinarios, con sus matanzas, todo esto, pero también nos han hecho daño a lo largo de la historia con palabras dulces, de alguna forma presentándose como queriendo hacerles un bien, y ellos sacan, por ejemplo, lo de pues, la Santa Inquisición y todo esto, porque ustedes saben que para ellos el cristianismo le llaman en general, ¿verdad? No a las personas propiamente, no, sino al sistema en general que ha hecho mucho daño en contra del pueblo judío. Entonces ellos pues dicen, Edom fue Roma y Edom es el cristianismo, pero como el sistema religioso en general, que pues el sistema religioso no somos quizá tantos las personas que tenemos una fe sincera, que asistimos a las iglesias, sino más bien aquellos que con todo el empeño se proponen o se esfuerzan por hacer daño, por confundir, por cambiar lo que verdaderamente está aquí escrito, por mezclar, hacer todo este tipo de cosas que así hicieron a lo largo de la historia de, ay, a ver, tenemos esta fiesta, pero vamos a cristianizarla, pero vamos a cambiarla. Todo este daño que no viene propiamente de los seguidores de Jesús o de Yeshua, sino más bien de el Hasatán y las personas que él ha utilizado para dañar, ellos le llaman Edom. Entonces vemos que este conflicto que existió entre dos hermanos, que existe en nosotros también, de alguna forma en nuestro interior, que existió históricamente, también existe en nuestros días y pues va a continuar así en los tiempos proféticos hasta que Mashiach regrese. Y pues ahora sí que este conflicto será finalmente terminado, porque nunca terminó. Este conflicto entre esos hermanos nunca terminó y las profecías nos lo indican. Si realmente hubiera habido una reconciliación, pues no habría tantas profecías que aún no se cumplen en contra de los descendientes de Saúl. Pero pues sabemos que toda la escritura tiene que ser cumplida y de alguna manera también nos involucra a nosotros, porque cuando nosotros nos esforzamos por conocer la verdad, por eliminar pues tantas prácticas que han sido introducidas, enseñanzas incorrectas, cuando quitamos estas barreras, cuando dejamos de ver como que somos unos contra otros y entendemos que verdaderamente el plan del Eterno fue crear un pueblo desde Abraham, esto no cambia, el plan sigue siendo el mismo y el plan tiene que ser cumplido. En ningún punto de la historia el Eterno dijo, ay no, ya mejor quiero hacer tal religión o esta religión. Jamás. El plan sigue siendo un pueblo que comenzó con Abraham, que continuó con Isaac, que continuó con Jacob. Esa es la historia de las generaciones. Y de nosotros hasta este día pues nos alcanzan esas generaciones. Y es importante si nos comportamos más bien como un descendiente de Esab o un descendiente de Jacob, si somos íntegros o no lo somos. Entonces desde ahí estamos marcando esa diferencia y estamos pues mostrando, aunque no tengamos sangre, quizá pues no vengamos así, nuestro ADN no sea un ADN directo, pero lo que determina de quién somos descendientes es precisamente la integridad, la rectitud y la obediencia a los mandamientos. Es precisamente eso que no tuvo Esab y que lo hizo perder la primogenitura,
lo que indica quiénes somos realmente y de dónde descendemos, y si nosotros pues vamos a venir a formar parte de ese pueblo, y si realmente somos parte de ese pueblo, pues tenemos que mostrarlo en el día a día. Y sobre todo, como les decía, al punto profético en el que el sistema religioso que existe se relaciona con este conflicto, también nosotros podemos participar a medida que compartimos la verdad, lo que hemos aprendido, estudiando. No nos quedamos solamente con lo que nos dicen, sino que vamos más allá a poder interpretar mejor las escrituras, a esforzarnos. Nos falta muchísimo, y reconocerlo, saber que nos falta mucho por aprender, pero estamos en ese proceso de tratar de buscar pues las enseñanzas más limpias, yendo a la fuente original del idioma, a escrituras que vienen pues del idioma original. Cuando nos esforzamos, también estamos ayudando a resolver de alguna forma ese conflicto que existe entre estos dos hermanos y nos alcanza hasta hoy. Cuando nosotros entendemos que somos Israel y nos esforzamos por formar parte de este pueblo y lo compartimos con otros y vamos derribando esas barreras y vamos mostrándole a los demás que son Israel, que forman parte de Israel, y que el camino pues es solamente a través de este pueblo y a través del Mesías, principalmente de Israel. Sabemos que Yeshua es el Mesías de Israel, de un pueblo. Entonces, si queremos pues formar parte de este pueblo, entramos a través de la puerta que es Mashiach y a través de nuestra obediencia a los mandamientos. Y cuando hacemos esto, cuando lo entendemos y lo compartimos, estamos ayudando de alguna forma a que este conflicto también se resuelva. Entonces, pues esto era lo que yo les quería pues compartir brevemente, hermanos, estos comentarios. Esto es lo que pues yo pude estudiar o aprender sobre este conflicto que trasciende a nuestros días, lo que cada uno debemos de hacer o deberíamos estar haciendo. Y bueno, pues que el Eterno nos siga ayudando y nos siga mostrando y abriendo caminos para poder cumplir con sus planes, con sus propósitos como descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, que somos. Y bueno, que el Eterno nos ayude a seguir caminando en integridad, a resolver y a arrepentirnos y a ajustar lo que se haya que ajustar. Y bueno, pues esto era lo que yo les quería compartir. Es más bien como repaso, ¿verdad? No para nada en una predicación, y yo les agradezco pues la oportunidad de poder haber compartido algo con ustedes el día de hoy. Estaba muy nerviosa. A lo mejor se escuchó un poquito de mi voz, pero no es lo mismo estar allá que estar allí. Se siente diferente. Pero bueno, pues gracias por la oportunidad, y les comento, sigan teniendo en sus oraciones a nuestra familia. Y bueno, yo creo que así vamos a finalizar y vamos a pasar al tiempo de los alimentos, y después de la comida solo vamos a tener después de la comida solamente vamos a tener una clase, pero bueno, les anuncio también a los hermanos virtuales, solo vamos a tener la clase de Buenas Nuevas de COVID-19, el mensaje oculto del Mesías, y pues de ahí nos retiramos a nuestra casa. Eso es lo que tenemos para el día de hoy, lo que falta. Y pues terminamos acá en la transmisión, y los hermanos que quieran presentar su ofrenda pueden hacerlo. Recuerden que la cajita azul es para el ministerio de escuelita que tenemos aquí. Para los que no saben, durante la semana les damos clases. Bueno, hay una hermana que se encarga de darle clases a niños de aquí de la comunidad que no saben leer, que no saben escribir, que no están yendo ahorita a la escuela, y aparte se les hace llegar un desayuno. Entonces, si usted quiere aportar,